Hace unos días se estrenó Frankenstein de Guillermo del Toro. Basada en la obra de Mary Shelley, una obra que más que hablar sobre un monstruo, habla sobre el rechazo, el abandono, la venganza, la tragedia y otros temas bastante profundos. Y claro, es una novela que ha sido adaptada varias veces, de muchas maneras. ¡Ay, tienes tantos estilos! Y ahora tocó verla desde la visión de Guillermo del Toro, alguien que, como sabemos, siempre ve al humano detrás del monstruo y viceversa. Frankenstein es una película llena de detalles, con escenarios inmensos hechos a mano y una serie de elementos simbólicos que no acabaríamos de nombrar, pero que son importantes, ya sea para entender a los personajes o ver la película con otro punto de vista. Así que, comencemos. Iniciamos con el color rojo. Este es un detalle que está por todos lados en la película, desde el vestido de la madre de Victor, interpretada por Mia Goth, hasta un par de guantes, un vestido usado por Elizabeth, también interpretada por Mia Goth, y en los atuendos de Victor Frankenstein. ¡Qué elegancia la de Francia! En la teoría del color, el rojo tiene distintos significados, como pasión y energía, o peligro y agresión. Es un color que claramente está relacionado con la sangre, pero lo interesante es que en el terror gótico se usa para representar cosas como la muerte y la ira. Si nos fijamos bien, el personaje de Victor usa muy seguido rojo en la película, reflejando su pasión por su trabajo, pero a la vez lo agresivo que puede llegar a ser, y sobre todo con la criatura. ¡Desgraciado! Hay una que otra escena en la película en la que podemos ver a Victor Frankenstein tomando leche, primero cuando es niño y después cuando está hablando con Elizabeth. Y ahora, ¿por qué leche? ¿Por qué no agua o vino? Bueno, en el cine y otros medios como la literatura, la leche representa la inocencia y la pureza, pero también la corrupción de esa inocencia que cuando es consumida por un personaje también se usa para representar una dualidad. Lo hemos visto en películas y series como La Naranja Mecánica con Alex DeLarge y en The Boys con Homelander. Oye, Parker, estás demente. En esta película, Victor pasa de ser un niño protegido e inocente a alguien que ha experimentado la pérdida, la crueldad y la soledad, lo que lo lleva a volverse más cruel y agresivo. La leche refleja un personaje que se presenta de una forma ante el mundo, pero de otra muy distinta cuando está solo o con otro tipo de gente, lo que vemos muy seguido en cómo Victor trata a la criatura. ¡Te odio! Relacionado con eso, estoy seguro que todos les llamó la atención que el diseño de la criatura es bastante diferente al que estamos acostumbrados. No es alguien con una cabeza cuadrada, tornillos en el cuello y un característico peinado. Al contrario, tiene un diseño más humano, que de hecho, de acuerdo a como lo describe Mary Shelley en el libro, este sería el diseño más apegado. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Concentrándonos en las cicatrices de la criatura, Mike Hill reveló que estos cortes fueron creados para demostrar que alguien había hecho esto a propósito, que alguien quería construir algo perfecto y hermoso, pero que no resultó así. Sin embargo, hay un corte que es, por decirlo, distinto a los demás. Se trata del corte que la criatura tiene en la costilla y que sangra. Este tipo de corte lo podemos ver en una de las heridas de Jesucristo de las que se habla en la Biblia, y que es el resultado de que Longinos, un soldado ciego, atravesó a Jesús con la famosa lanza del destino, mientras está crucificado, y que al caerle su sangre, Longinos se cura y se horroriza al ver lo que hizo y a quién. Victor le dio vida a esta criatura, pero también está dispuesta a sacrificarlo y a someterlo al dolor que le pueden ocasionar los demás humanos, algo que ya hemos visto en otra parte. De hecho, regresando a la escena donde le cae el rayo que trae a la criatura a la vida, vemos que está en una posición similar a la de una persona crucificada, reforzando la idea de que Victor está jugando a ser Dios. Y no, Zack Snyder no tuvo nada que ver aquí. Otra imagen religiosa, que de seguro llamó la atención de más de uno, fue la del ángel rojo, que aparece envuelto en llamas. Este ángel podemos decir que es una representación de la caída de Lucifer, el ángel portador de la luz que, cegado por el orgullo, se enfrenta a su creador y termina siendo desterrado. Por lo tanto, este ángel no muestra únicamente divinidad, sino también rebelión y castigo, y el fuego que lo rodea es un fuego que ilumina su genio, pero también anuncia la caída de Victor Frankenstein. ¿Viste eso? En la película, la criatura menciona el nombre de Ozymandias, e incluso dice ser él. Ozymandias es un soneto escrito por Percy Bysshe Shelley, quien fue esposo de Mary Shelley. El soneto muestra cómo el poder, la gloria y el orgullo humano son efímeros. A través de la imagen de una estatua en ruinas en medio del desierto, Shelley revela que ni los reyes ni los imperios pueden resistir el paso del tiempo. Lo único que sobrevive es el arte que los representa, y la ironía de su propia arrogancia, lo cual suena hasta irónico con la criatura, ya que no puede morir, y por lo tanto está condenado a ser testigo del paso del tiempo y de cómo el mundo lo va olvidando. Pobrecillo. Ya que estamos hablando de eso, también lo podemos ver reflejado en Ozymandias, el personaje de Watchmen, mostrando la vanidad del héroe que se cree Dios, y cómo incluso su grandeza termina siendo una advertencia sobre los límites del poder humano. Y por supuesto, el capítulo Ozymandias de Breaking Bad refleja la caída del imperio de Walter White. Joder, esto sí es cine.
Guillermo del Toro transforma el mito clásico en una confesión personal sobre el perdón, la herencia emocional y la reconciliación entre padres e hijos. Como algunos saben, en el año 1998, el padre de Guillermo, Federico del Toro, fue secuestrado durante 72 días. Fue aquí donde James Cameron ayudó a Guillermo a pagar el rescate. Sin embargo, esta fue una experiencia que marcó bastante a Guillermo y que lo distanció emocionalmente de su padre, ya que no quiso hablar del tema por muchos años. Así que, si ven sus películas, notarán que una constante es ver a hijos que buscan el amor o la aprobación de un padre ausente, y padres que no saben cómo amar sin destruir. Lo vemos en Hellboy, Pinocho, El Espinazo del Diablo, más o menos en Titanes del Pacífico, y por supuesto, ahora aquí en Frankenstein. Víctor es el hijo que no puede escapar del peso de su padre, quien era exigente, autoritario y emocionalmente distante. Carga con el mandato de ser perfecto y crear vida como símbolo de éxito y poder. Al crear a su criatura, Víctor repite el mismo patrón de su padre, convirtiéndose él también en un creador ausente, incapaz de dar afecto o contención. La criatura es el hijo que solo quiere ser visto, pero termina heredando la misma incapacidad de amar, reproduciendo la cadena de dolor que se transmite de generación en generación, y ambos son, en el fondo, proyecciones de Guillermo del Toro tratando de reconciliarse con su propia historia familiar, de encontrar empatía donde antes hubo silencio. En pocas palabras, el hijo que sufre por su padre termina repitiendo su dolor, hasta que aprende a ver al monstruo y al creador como dos partes del mismo corazón. En ese sentido, la película convierte el mito de Frankenstein en una metáfora sobre la herencia emocional y los errores que se repiten. Los hijos se rebelan contra sus padres, pero terminan actuando como ellos. Entonces, aquí hay que entender algo. Siempre es necesario escuchar las dos partes de la historia. Eso significa que ni el padre, Víctor, ni el hijo, la criatura, poseen toda la verdad. Al menos no individualmente. Cada uno representa una mitad del mismo conflicto. El deseo de ser reconocido y el miedo a no ser amado. Guillermo del Toro estructura la película como un diálogo entre ambos, una confrontación de perspectivas, para mostrar que solo al escuchar ambas voces se puede romper el ciclo del dolor heredado. ¿Estás llorando? No. Sí. Ahora, metiéndonos en la mitología griega, en varios momentos de la película podemos ver que Víctor tiene una cabeza enorme de Medusa en la pared. Según el mismo Guillermo del Toro, la cabeza de Medusa refleja la escala mitológica de la película y al monstruo incomprendido que es Medusa. Y sí, el origen de Medusa ha cambiado varias veces, pero la versión más conocida es que era una sacerdotisa que fue abusada por el dios Poseidón en el templo de la diosa Atenea. Como castigo, Atenea la transformó en un monstruo con serpientes en el cabello y una mirada que te convertía en piedra. Esa es una historia de origen brutal. Por otro lado, Prometeo es quien le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos, por lo que es considerado como el padre de la humanidad, y el ser que les permite dejar de depender de los dioses. Debido a esta acción, Zeus lo castigó encadenándolo a una roca en el monte Cáucaso, donde un águila le devoraba el hígado diariamente, pero el órgano se regeneraba por la noche, repitiendo el tormento hasta que el héroe Hércules finalmente lo liberó. Aquí hay para escoger. Podemos pensar que Prometeo representa a Víctor y su obsesión para crear vida, la cual no puede controlar, pero también la criatura es alguien condenado a vivir. Y como vimos, no importa cuántas veces lo lastimen, él siempre se regenera, mostrando una vez más que la inmortalidad no siempre es algo bueno. Sin embargo, la misma película muestra que la criatura tiene la posibilidad de construir su propio camino, lejos del prejuicio y del dolor que sufrió, lo que de hecho hace contraste con el final original de la novela, donde Mary Shelley sugiere que la criatura se marcha al norte para morir, sin necesariamente redención o esperanza. Entonces podemos entender que al final la criatura no está condenada a la destrucción o el aislamiento, sino que puede seguir adelante y tener una vida distinta. Además, cambia la relación entre creador y creación. La criatura se convierte no ya solo en un objeto de venganza, sino en sujeto que reclama voz, reconocimiento y perdón. La muerte de Víctor cierra un ciclo y libera a la criatura de la sombra de su creador, permitiéndole encontrar su lugar en el mundo. Le mando un saludo a los más recientes entertainers, y recuerden que si también quieren un saludo, solo síganme o suscríbanse, depende de donde estén viendo esto.